Bienvenidos a Esto también es política, el podcast en el que hoy nos montamos en el DeLorean y damos un pequeño paso atrás en nuestra historia para analizar uno de los momentos importantes en la creación de nuestra democracia. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez, y en un doble capítulo afrontaremos el reto de hablar sobre la transición. En este primero abordaremos los años previos a la muerte de Franco para conocer en qué situación se llegó a 1975. Acompáñanos, que empezamos. Esto también es política. Hola amigos y amigas políticos y bueno, demás animales, aliens a los que les llegue estas ondas a través de algún satélite sobre el que estemos rebotando posiblemente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto también es política, concretamente el número 46. Voy a decir el número porque ya que lo hemos buscado antes de empezar, pues digo, no voy a malgastar ese pequeño espacio de tiempo que hemos utilizado para esa búsqueda. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, ha sido un esfuerzo titánico, ¿no? Averiguar ese número, pero bueno, bastante orgulloso del trabajo realizado estos últimos 20 segundos. Ha sido un trabajo de equipo, bueno, ha sido un movimiento de producción, bueno, ha sido espectacular. Sí, no, han sido una llamada tras otra a directores, a jefes de departamentos, etcétera, hasta que lo hemos descubierto. A CEOs, a CTOs, a WWF, bueno, un montón de gente. Sí, también a Greenpeace. ¿Sí? Y a Apple, creo que también hemos llamado en algún momento. ¿Tú crees que nos podríamos pasar una hora así, sin decir absolutamente nada? Pero tranquilamente, o sea, de hecho yo creo que un día un capítulo le podíamos poner un título así súper polémico y estar una hora diciendo tonterías para probar tu teoría de los haters. O sea, vale. Yo creo que deberíamos hacerlo un día. Hombre, es que sería lo suyo para ver qué gente yo creo que es necesario. Simplemente lee el episodio, el título. Sí. Claro, tú pones un título en plan, yo qué sé, ¿qué se me ocurre? Pues Cataluña y Venezuela. Si metes esos dos nombres ahí, la lías. Luego nos tiramos una hora hablando de nada, pero seguro que nos llegan las críticas. Entonces habrá que ahí quedará claro, ¿no? Que es en plan de, oye, teníamos razón, nuestra hipótesis ha sido confirmada. Vale, pues analizaremos esa posibilidad. Quizá pues, os llevaréis una sorpresa dentro de un par de episodios y será maravilloso para todos los oyentes, sobre todo para los que le interesen escuchar el tema en concreto, que se van a comer un mojón con flecos, ¿vale? Bueno, hay que decir, a ver si se van a llevar una sorpresa de aquí al minuto 60. Efectivamente. Cuidadito, ¿eh? Porque sí, bueno, la transición es un tema polémico también, entonces. Eso te iba a decir. Hoy vamos a tocar también un tema bastante polémico y mientras vas hablando voy a ver si encuentro un título polémico para reventarlo. Yo qué sé. Que ponga la palabra Franco seguro, porque eso nos va a dar mucha audiencia y luego ya veremos a partir de ahí. Alguna idea, yo que sé, que sabes, que deslice que Franco fue bueno. Yo creo que por ahí va bien. Vale, y que pongamos, nuestra opinión es esa, ¿eh? Cuidadito, y esta es, o sea, no es otra. Vale. Bueno, pues vamos a tratar en un doble episodio, este y en el siguiente, un poquito el tema de la transición, que fue un tema que salió, si no me equivoco, en el grupo de Telegram, en el que disfrutamos con nuestros politicers, y bueno, propusieron, fue más que una propuesta, fue medio reto, ¿no? Sí, justo iba a decir eso, ¿no? Que fue un poco... a mí me sonó a no hay huevos. Sí. Y bueno, pues ya sabemos cómo funciona esto. Uh-huh. Sí, porque básicamente, como estábamos hablando, para que lo sepan el resto de oyentes que no están en el grupo de Telegram, al cual os invito a uniros, básicamente estábamos hablando de los haters que nos han aparecido... nos suelen aparecer, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando en el título aparece Venezuela, cosas de estas, nos aparecen haters. Y básicamente pues se vino a decir que o nos vinieron a reconocernos un poco entre comillas la valentía de tocar temas que a lo mejor ya de por sí ya sabemos que van a ser polémicos y que pueden atraer a este tipo de gente. Entonces pues a raíz de esa conversación surgió que podíamos hablar de la transición y eso a mí, vamos, no sé a ti, supongo que también porque estamos aquí los dos grabando, nos sonó un poco a no hay huevos y entonces nosotros tuvimos que hacer un challenge accepted, o sea, efectivamente, somos como los youtubers millennials que nos viene un challenge y nosotros lo tenemos que hacer. De todas maneras, a mí quizás es un tema que me interesa bastante conocer porque mucha gente habla del tema de la transición o de cómo se ha llegado hasta el punto en el que estamos ahora sin tener demasiada idea de lo que realmente pasó y a mí me interesa conocer un poquito cuál fue la situación y cómo hemos llegado hasta el punto en el que estamos ahora, más o menos. Yo creo que el punto más delicado a la hora de hablar de la transición es
sobre todo, se olvida mucho el ambiente en el que los hechos suceden. Es decir, los hechos más o menos pueden ser más o menos conocidos, pero, claro, muchas veces se olvida. De hecho, este primer capítulo lo vamos a dedicar a qué pasa antes de 1975, es decir, hasta la muerte de Franco, para que veamos o que intentemos entender, bueno, primero para que nosotros intentemos explicar en qué ambiente se tuvieron que hacer lo que conocemos tradicionalmente como transición española. Algo que ya yo parto de una base. Y es que, bueno, todo el mundo considera, o más o menos se acepta, que la transición es aquello que sucede entre la muerte de Franco y la victoria de Felipe González en 1982, donde se supone que ya éramos una democracia normalizada. Es una opinión que yo no comparto, ¿vale? Para mí la transición empieza antes de la muerte de Franco, como vamos a intentar empezar a explicar ahora, y llega bastante más allá. Es decir, una democracia no se puede considerar normalizada hasta que no existe la alternancia política. Es decir, para mí la transición como tal no se completa hasta el 96, cuando el Partido Popular llega al gobierno. Porque la transición Adolfo Suárez-Felipe González no es una verdadera alternancia política. Es decir, es lo que es. Ahora bien, si nos ceñimos a lo que se considera la transición democrática, que es esa entre la muerte de Franco y la victoria de Felipe González en las elecciones del 82... Claro, ahora está muy de moda, ¿no? Sobre todo a raíz de, hay que decirlo, a raíz de Podemos, ¿no? Este régimen del 78, del que se habla, del que muchas veces incluso se menosprecia. Yo creo que se olvida en qué momento se hace esto, o sea, y es, desde mi punto de vista, el objetivo que tendríamos que intentar lograr aquí es explicar ese ambiente para ponerlo en valor. No voy a decir... De mi boca no escucharás que la transición es un proceso ejemplar, es un proceso modélico, es algo fantástico y maravilloso, perfecto, porque no lo fue, pero que sí que entendamos que esos años se hizo lo que se pudo. Sí. Lo que se podía hacer sin llegar a matarnos, básicamente. Claro. Se podían haber hecho cosas mejor, no lo dudo. De hecho, pues bueno, hay que también ser crítico con el proceso de transición, evidentemente, y mejorar lo que se pueda mejorar. Sí, pero es que quizá muchas veces se escucha por ahí que la transición española es un ejemplo a seguir en otros casos o lo que... Bueno, es un ejemplo a seguir en tanto en cuanto es un proceso exitoso, pero una cosa es que sea puede ser un ejemplo en muchos aspectos, y otra cosa es que sea un proceso perfecto, que no lo fue. Claro. Bueno, pues probablemente porque las condiciones impedían que fuera perfecto. Pero bueno, eso es lo que vamos a intentar más o menos explicar en estos dos episodios. Genial. Pues nada, céntranos un poco a ver por dónde comenzamos y qué temas empezamos a tocar. Bueno, pues básicamente eso, yo había planteado hacer dos capítulos. El primero, que transcurre hasta la muerte de Franco, que es donde se gesta realmente la transición democrática, y el segundo, que grabaremos próximamente, pues lo que ya todos conocemos como transición democrática, que es desde la muerte de Franco en adelante. Si te parece bien. Hombre, me parece estupendísimo. Vale, porque hay que tener en cuenta muchas veces, bueno... los historiadores utilizamos... has visto que me incluyo, ¿no? Hombre, por supuesto. Eso es un guiño al colectivo. Hombre, evidentemente. Me estaban llamando ya del colegio, que hacía mucho que no nombraba como colectivo. Bueno, los historiadores utilizamos esta división en fechas, que, por cierto, es algo que se extiende a los colegios. Se separa mucho las fechas, ¿no? Por ejemplo, la transición de 1975 a 1982. Así está establecido además en el currículo por ley, por ejemplo, en la asignatura de Historia de España de segundo de bachillerato. Pero esto es algo que es falso. Es decir, los procesos no empiezan en un día concreto. Es decir, un día te levantas, o sea, un día muere Franco y al día siguiente ya empieza la transición democrática. Pero esto... Dime. Perdona, ¿esto es para facilitar un poco la nomenclatura, para facilitar un poco el enclave de cada uno de estos periodos? Sobre todo es para simplificar un poco a la hora de dividir temporalmente los hechos históricos. Pero claro, debemos ser conscientes de que el 21 de noviembre de 1975 no hay alguien que se levante y diga, ya tengo la idea de cómo va a ser esto. Sí, sí. No ocurre así. Qué transicional me encuentro hoy. Claro. Hoy voy a ser transicional y voy a acabar tal día de 1982, voy a acabar ahí, hombre. Sí. No ocurre así. No hay un día, el 14 de julio de 1789 no se levantó alguien diciendo, vamos a hacer la Revolución Francesa. Ya, igual venían de antes un poquito ya calientes. Igual un poco sí. Entonces, claro, eso es a lo que me refiero. Entonces,
como considero que esto es así en todos los procesos, mucho más cuando hablamos de procesos, no de ni siquiera los hechos tienen antecedentes, tienen causas, los procesos mucho más, es algo alargado en el tiempo. Entonces, por eso te he ofrecido o te he propuesto hacer este primer capítulo, que es de dónde viene la transición. Uh-huh. Hay que recordar que el régimen franquista, la dictadura del general Franco, proviene tras la victoria del llamado bando nacional en la guerra civil que dura entre el 36 y el 39, y que se establece a partir de ese momento y que durará hasta que Franco fallece el 20 de noviembre de 1975, como tal. El franquismo era un sistema, para entender la transición hay que entender de dónde se viene, y de dónde se viene es del franquismo. El franquismo era un sistema que estaba copado desde el principio por los vencedores de la guerra civil. Es decir, cuando acaba la guerra civil no hay, digamos, una paz entre vencedores y vencidos en el que, bueno, más o menos se llega a algún tipo de acuerdo. No, es una victoria total de los vencedores, que es el llamado bando nacional sobre el de los vencidos, el bando republicano, en el cual los republicanos que quedan o los dirigentes republicanos que quedan tienen que exiliarse porque no hay hueco para ellos en el Estado franquista. Es decir, es una dictadura que además, pues eso, digamos, no se llega a una paz, es una victoria bélica. De hecho, seguro que en documentales, yo siempre tengo la imagen, yo creo que ya lo he dicho además en algún otro podcast, pero siempre tengo la imagen de la señora en un documental, estos que hablan de la transición o de los últimos años de Franco, ahí aparece una señora con una virgencita diciendo: no nos arrebatarán la victoria. O sea, la victoria lo era todo para el franquismo, es decir, su victoria para ellos, acuérdate que hablaban de la Santa Cruzada, la victoria para ellos era símbolo inequívoco de que ellos eran los destinados a regir los designios de España, los destinos de España. Sí. Y por tanto no había hueco para el otro bando. Sí, porque no sé si en alguna otra ocasión puede ser que, como comentas, al terminar una guerra de este tipo se llegue a algún acuerdo entre los dos bandos y, hombre, el que haya ganado tiene más poder, pero permite la coexistencia de ambos bandos dentro de la política española o dentro de la sociedad española. Bueno, no, en algunas... De alguna en concreto, no de la española, digo. A ver, en las guerras civiles es evidente que el poder siempre va a quedar en manos del vencedor, pero hay elementos que permiten cierta integración. Por ejemplo, la guerra civil norteamericana así fue. Al fin y al cabo, los estados del sur siguieron siendo estados del sur, se tuvieron que someter a los designios de los del norte en cuanto a confederación, pero digamos, siguieron manteniendo ciertas cuestiones más propias que otra cosa. Aquí eso no ocurrió. Es cierto que este régimen franquista, desde el año 40 hasta el año 75, son muchos años, son 35, y el régimen va a ir, entre comillas, debilitándose con el paso del tiempo. Suele ocurrir con los regímenes personalistas, es decir, la vitalidad del régimen personalista será tanto como la vitalidad de la persona al mando, es decir, según fue menguando la salud de Franco y el ímpetu de Franco, pues fue menguando la vitalidad del régimen. Es verdad que este debilitamiento del régimen se va haciendo primero por necesidades económicas. Hay que decir que venimos de una posguerra muy dura, que en los años 50 el sistema autárquico, mediante el cual España pretendía valerse por sí misma para todas sus necesidades, evidentemente no funciona. Es necesario para ellos abrirse a la experiencia internacional y esa necesidad de apertura económica va a hacer que, claro, si tú abres las fronteras a productos económicos, lo que también te van a ir van a ser influencias extranjeras. Claro. Estamos hablando de una Europa post-Segunda Guerra Mundial en la cual, evidentemente, las ideas de democracia liberal son las que están presentes. Y de un Estados Unidos, evidentemente, que es, como ya hemos comentado, ahora mismo la primera potencia mundial y que está en plena Guerra Fría, por cierto, contra los soviéticos. Esto es un eje fundamental de la política de Franco, sobre todo a partir de los años mediados de los 50, dado que Franco es un anticomunista, o sea, es todo en contra del rojo. Pues ahí va a encontrar Estados Unidos, por ejemplo, digamos que no vio con malos ojos a Franco en tanto en cuanto, pues eso, sabía que era una resistencia al comunismo. Pedazo de aliado, sí. Sí, bueno.
Se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia. Estos dictadores de países africanos o de países de Oriente Medio son, digamos, dictadores tolerados en tanto en cuanto favorecen a la estrategia exterior de las grandes potencias. Claro. Pasó con Gaddafi, pasó con Mubarak o pasó con Saddam Hussein, por ejemplo. Si tú me ayudas, no me meto mucho en los líos que tengas dentro de tu país, ¿no? Claro, es como, bueno, mientras nos vaya bien a los dos, yo no me voy a meter en cómo mantienes el orden en tu país. Uh-huh. Hasta que dejes de interesarme y entonces sí me meteré. Y tú vas a acabar muerto. Que se lo digan a Saddam. Sí, se lo digan ahora, sobre todo. Sí. Bueno, ya que se lo digan por la Ouija. Vale. Bueno, eso sí, una cosa es que el régimen se vaya debilitando y otra cosa es que el régimen abandonara sus principios, que no lo hizo durante todo el régimen. Existieron elementos que se mantuvieron prácticamente inamovibles durante esos 35 años. Para empezar, la represión político-social. Es decir, Franco y todo el régimen, que no solo lo componía Franco, tenían claro que había que mantener un control de lo político-social, entre comillas. Es decir, no podía existir oposición, no podían existir contestatarios, no podían existir organizaciones al margen del Estado que pudieran subvertirlo. Y eso lo hizo todo a través de represión. Una represión que fue muy dura en la posguerra, que se suavizó conforme necesitaba abrirse un poco al mundo exterior, sobre todo a mediados de los 50 y durante la década de los 60, pero que ya en los últimos estertores del régimen se volvió a endurecer mucho, como voy a explicar luego. Uh-huh. Nunca varió, por supuesto, que la concentración del poder estaba en manos de Franco. Hubo muchos personajes a su alrededor importantes, pero Franco fue la figura central conforme, como te he dicho antes, conforme se fue apagando, pues se fue apagando el franquismo. Ibas a decir algo que te he oído respirar. Sí, es que tengo una respiración muy profunda y muy de preguntar. Sí. Eso te iba a decir. Quizá no el fracaso, sino la finalización del franquismo, también una de las causas pudo ser debidas a que no tenía ningún sucesor que se pudiese retomar o pudiese coger las riendas de la dictadura. Ese fue dos cosas. Fue un punto que trajo de cabeza al propio Franco y a todos sus, digamos, a todos los que le rodeaban desde prácticamente la posguerra. A sus followers. Sí, a sus followers, a los Frankivers. Sí. Y fue el momento crucial en el cual nosotros pudimos haber acabado con un régimen posfranquista en vez de una transición a la democracia. Uh-huh. Porque la figura elegida, no tanto como sucesor en la jefatura del Estado, que eso, bueno, parecía claro desde el principio que iba a ser, no tan del principio, pero bueno, más o menos se suponía que iba a ser Juan Carlos, sino la figura que Franco iba a designar para, digamos, llevar las riendas después de su muerte no iba a ser Juan Carlos. Juan Carlos no iba a hacer lo que le iba a salir de los cojones. Franco estaba claro que tenía designado a Carrero Blanco, pero todos sabemos lo que pasó, aunque luego lo voy a recordar. Y por cierto, tengo una nota, tengo algunas notas aquí, y siempre que pongo algo de Carrero Blanco pongo un asterisco, y ese asterisco, no hacer chistes. Vale. Porque podemos acabar en juicios. Límites, ¿vale?, del humor, sí. Sí, o sea, que no digas nada como que es campeón de salto de altura o lo que sea, ¿vale? Nada, ni que llegó muy alto, ni cosas de esas, nada. Venga. Correcto. Bueno. El otro elemento que se mantuvo inalterable durante los 35 años del régimen de Franco, de dictadura, fue el apoyo en las familias. Se llamaban así, en historiografía se les llama las familias, que eran la falange, el ejército y la iglesia. Eran sus tres grandes apoyos. A través de ellos tres controlaba todo, la política, lo social, el sindicato vertical lo controlaba Falange, por supuesto el ejército, ¿qué te voy a decir? Con lo cual, el debilitamiento del régimen, a pesar de que era obvio, como siempre tuvo esas tres patas, por lo menos las tres las tuvo hasta casi el final. Es verdad que la iglesia empezó a desmarcarse un poco al final. Pues bueno, quiere decir que aunque hubiera apertura económica, aunque llegaran nuevas ideas del extranjero, etcétera, pero se seguía manteniendo un férreo control sobre todo el Estado, sobre las instituciones, sobre la población, etcétera.
Entonces, la gran apertura, el gran aperturismo en el franquismo se desarrolla en los años 60. Es la época de lo que se llama el desarrollismo. Eso seguro que lo has estudiado tú en el cole. Seguramente sí. Don Agustín te lo enseñaría. Hombre, un saludo también desde aquí, ¿eh? Hombre, por supuesto. Básicamente son los años en que el balance de poder... Bueno, Franco durante toda su dictadura se cuidó muy mucho de mantener el equilibrio entre esas tres patas del banco que te he dicho, entre el ejército, la iglesia y la falange. Por supuesto, su favorito era el ejército, pero bueno, digamos que tenía que apoyarse en otros para conseguir el control total. Es verdad que, sobre todo a partir del año 59, el balance de poder lo aleja de falange y se centra en la facción del Opus Dei. Es lo que, seguro que si lo has estudiado, bueno, si recuerdas algo de lo que has estudiado, es de lo que se llama los tecnócratas. Esto se dice mucho en los documentales también. Esa frase me ha gustado mucho, si recuerdas algo de lo que has estudiado en general. Claro, no sé, no estoy en tu cabeza. Bueno, vale. Hablando de cabeza, la cabeza de esta facción del Opus Dei era Carrero Blanco. Uh-huh. Carrero Blanco, que además de ser un franquista de primera hora, combatió en la guerra civil en el bando nacional. Siempre fue una figura cercana a Franco. De hecho, fue el que redactó la primera ley de sucesión en el año 47. Era un militar, por lo tanto de su familia favorita, que además tenía cierto control sobre la parte nacional católica de Falange, y además era una persona muy religiosa, aparte, como digo, del Opus Dei, que era una secta católica muy en alza en aquellos momentos. Es decir, Carrero Blanco aunaba en su figura las tres familias. Con lo cual, digamos que el hecho ya de que en estos años 60 Carrero Blanco llegara ya se acercara tanto al poder, implicaba que ya Franco más o menos iba tomando sus decisiones acerca de cómo quería que se llevasen a cabo los procesos de transición tras su muerte. Uh-huh. Estos gobiernos tecnócratas es verdad que abrieron España al mundo. Es la época de es la época dorada del turismo. Es cuando empieza el turismo a venir aquí en masa, las suecas y todo esto. Es la época del baby boom, ¿no? Empieza a entrar el dinerito, empieza a venir dinerito de fuera, los extranjeros, empiezan a nacer niños como setas. Uh-huh. Que por cierto, algo tiene que ver con el problema de las pensiones, como ya explicamos en su momento. Sí. Pero que hay que tener... volvemos a lo mismo. El sistema se abre, el régimen franquista se abre por una necesidad económica que además le empieza a ir bien, aunque es bastante irregular y bastante desigual, empieza a tener un crecimiento económico potente, pero eso no quiere decir que el régimen cambie de idea. Uh-huh. Es decir, institucionalmente el régimen se muestra invariable. Pero claro, sí que esas nuevas ideas, ese nuevo turismo que trae nuevas ideas, que trae libros, que trae películas, que la gente empieza a ver a escondidas o que se va a Perpiñán a verlas, sí. Claro, esas ideas sí que empiezan a llegar sobre todo a la población joven, a la población que no ha vivido la guerra. Claro. Esa es estos años son la gran contradicción que iniciará, desde mi punto de vista, la decadencia del régimen franquista. Una preguntita intermedia. Estás hablando todo el tiempo de que el régimen franquista fue un régimen que mantuvo mucho sus ideas desde el principio hasta el fin. ¿No hubo ningún momento en el que se viese en Franco o en su entorno algún atisbo de debilidad y decir, oye, pues mira, esto que viene desde fuera está bastante bien, podríamos adaptarlo aquí o algo de ese estilo? No. Vale. Es decir, sí hubo dentro del régimen, sí hubo sectores que incluso querían más aperturismo, incluso aperturismo político. Es decir, empezar a recoger la tradición, la tradición democrática que se estaba gestando en la Europa post Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero eran sectores que eran arrinconados. De hecho, ahora como te contaré, según se va formando este aperturismo durante los años 60, con la llegada del turismo, etcétera, etcétera, va a aparecer el núcleo duro del régimen diciendo, ¿pero esto qué es? Sí. Ese núcleo duro que seguro que lo has oído, que además se utiliza ahora para muchas otras cosas, bueno, es lo que se conoce como el búnker. Uh-huh. Si alguna vez has visto un documental o una película, es el búnker. El famoso búnker es el núcleo duro del régimen, lo que, digamos, dentro de las familias del régimen, aquellos que quieren volver al franquismo original, al de los años 40, vamos, que si pudieran se seguían cepillando gente. Vale. Por decirlo de algún modo.
Bueno, como digo, esta es la contradicción que yo creo que inicia la decadencia del régimen, en el sentido de que el régimen, una de dos, o sea, empieza un proceso en el cual o acaba abriéndose del todo o hace algo por intentar permanecer, y para hacer eso solo debe cerrarse a la influencia exterior. Desde luego, con influencia exterior entrando continuamente, no lo va a conseguir. El año 1967 es un año muy importante. Es el año en que Franco promulga una nueva ley orgánica sobre su sucesión, que, bueno, anteriormente ya, por ejemplo, se había eliminado la censura. Quiero decir, son estos símbolos de aperturismo, sí, que en 1967 acaba con que Franco dicta una nueva ley orgánica de sucesión, que 2 años después pondrá en manos del príncipe Juan Carlos de Borbón. Hay que decir que en la ley de 1947, redactada por el propio Carrero Blanco, Franco, que no había designado sucesor, sí que ya había dejado caer que en cuanto él faltara se regresaría a una monarquía, a un sistema monárquico. Lo que pasa es que se llevaba muy mal con el que era pretendiente a la corona, con el que era sucesor natural de Alfonso XIII, que había sido el último rey de España antes de salir exiliado por la República, que era don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos. Sí. Se llevaban muy mal, tenían ideas completamente diferentes. Digamos que cuando don Juan de Borbón manda a Juan Carlos aquí, lo manda a España a crecer al lado de Franco, a ser educado en los principios y valores del movimiento nacional y todas estas cosas. Digamos que Juan Carlos juega un papel de un término medio, pretende ser un término medio entre su padre y Franco. Luego veremos por qué. Bueno, como digo, en el 69 es proclamado príncipe, el sucesor de Franco. Y así, de aquí viene la famosa frase de ahora con la ley y con el sucesor ya está todo atado y bien atado. Es la famosa frase que además siempre se dice cuando se habla de la transición. Uh-huh. Una frase que, por cierto, los críticos con la transición aluden mucho a que cuando nuestro rey se convierte en jefe del Estado, pues quedó todo atado y bien atado, y con esa frase hacen referencia a que nuestro sistema no viene a ser otra cosa que, digamos, una evolución, una herencia del franquismo. Algo que veremos o trataremos de discutir me refiero, de ver argumentos a favor y en contra en el siguiente capítulo. Pero ¿y qué se buscaba o qué buscaba Franco, por ejemplo, instaurando una monarquía después de su... Hola, amigo, amiga, perdona, y he entrado así un poco fuerte, perdona que te interrumpa en este momento álgido del episodio, sé que te estaba interesando mucho, pero ya sabes que nosotros tenemos que interrumpir en este justo punto exacto para comentarte una cosa. Desde hace un tiempo hemos abierto una campaña en Patreon para poder financiar, para poder sacarnos unos billets para este podcast, sobre todo para hacerlo crecer y para llegar a más gente. No te creas que queremos desviarlo a Panamá y tener ahí nuestros ahorros para una posible jubilación. No, es para invertirlo en este podcast. Bueno, así que desde aquí te pedimos que si te apetece, si quieres, si crees que nos lo merecemos, pues nos dejes algo de dinerillo, así como una limosnilla que nos echas en patreon.com/esto también es política. Tú entras ahí, patreon.com/esto también es política, y ahí tienes todas las referencias a recompensas y objetivos que queremos alcanzar con este podcast. Que si te gusta, quieres que sigamos creciendo y crees que nos merecemos ese pequeño apoyo económico, bueno, pues lo aceptaremos y te lo agradeceremos de por vida, y hasta el infinito y más allá, como decía un famoso politólogo en forma de juguete. Patreon.com/esto también es política, y ahí te lo explicamos todo. Ahora sí, escuchando el tema de la transición, que va a dar mucha cola, va a dar un episodio y luego otro siguiente, bueno, pues es espectacular. Until we're dashed upon them. Now with you, I'm done. Like waking up and blinking off the sun. Pero, ¿y qué se buscaba o qué buscaba Franco, por ejemplo, instaurando una monarquía después de su régimen? Bueno, principalmente ten en cuenta que el alzamiento del 36 viene contra un régimen republicano que ha expulsado al rey de España, a Alfonso XIII. Es decir, Franco, para que te hagas una idea, la idea de Franco es, nosotros hemos ganado la guerra, vamos a poner orden, vamos a limpiar España, la vamos a dejar niquelada. Esto es el pensamiento de Franco, no el mío, lo digo para el hater. Y una vez
yo abandone el poder, que probablemente será cuando me muera, vamos a devolver a España lo que era antes de la República, pero bien arregladita. Claro, porque otra opción podía haber sido también, oye, voy a pasar unos años y en cuanto vea que esto está bien, vuelvo a la monarquía y yo me aparto un poco, ¿no? Pero se estaba muy a gustito, ¿no? Ahí. Claro, debía ser que en el Pardo se dormía bien. Claro. No sé. Eso ya habrá que preguntárselo con la Ouija también. A ver, Otra vez. Sí, pudo haberlo hecho. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que hay una cosa que no debemos olvidar. Franco fue aceptado por buena parte de la población que estaba aquí. Evidentemente no por los exiliados, y hubo otra parte importante de la población que evidentemente no quería a Franco. Pero Franco no fue derrocado, no se le levantó nadie a Franco. Ya. Quiero decir, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la transición es que Franco murió en la cama. La gente lo dice como Franco murió en la cama, lo dice despectivamente, ya, pero que si murió en la cama fue porque nadie le echó. Ya, sí. Y eso parece que a veces no lo tenemos en cuenta. En cualquier caso, esto lo desarrollaremos más en el siguiente capítulo. Ok. Bueno, como digo, claro, estos movimientos de apertura, y además don Juan Carlos era una figura que no era vista por este búnker del que te hablaba, no era vista con mucha confianza. Al fin y al cabo, su padre había declarado muchas veces, don Juan de Borbón había declarado muchas veces que España tenía que quitar a Franco y avanzar hacia un sistema democrático, con lo cual se desconfiaba bastante de Juan Carlos. Entonces este ala más dura del régimen lo que decide es que el aperturismo tiene que acabar. Tiene que acabar con esa introducción de ideas liberales, de ideas progresistas, de aperturistas. Eso había que acabarlo, hay que volver a los orígenes. Es aquí donde se juega la transición, porque básicamente lo que pretende este búnker no es tanto que Juan Carlos, muchas veces han dicho, no, es que no querían a Juan Carlos, no les daba confianza. Pero nadie del búnker se hubiera atrevido a contradecir a Franco. Es decir, si Franco decía que Juan Carlos tenía que ser el heredero, el sucesor en cuanto a jefe de Estado, yo creo que nadie del... que casi tiro el chiringo. Cuidado. Nadie dentro del búnker jamás osaría a poner en duda la palabra de Franco. Ahora bien, lo que no querían es que Juan Carlos tuviera las riendas. Ya. Que es diferente. Entonces este búnker lo que se pone es a trabajar para que las riendas queden en manos del búnker en el momento en que Franco falte. Y eso es lo que empieza a pasar. En 1969 se producen dos hechos que son... dos nombramientos concretamente que son claves para el devenir histórico de España. El primero es el de Carrero Blanco como presidente del gobierno. Hasta ese momento, como vicepresidente del gobierno. Es en el último gobierno en el que Franco ha sido jefe de Estado y presidente del gobierno todos estos años. Sí. Este es el último gobierno en el que Franco será presidente del gobierno. Porque evidentemente aquí ya va teniendo una edad, empieza a tener sus problemas de Parkinson, está teniendo un decaimiento físico que cada vez le va a impedir en más ocasiones participar activamente de la vida pública. Franco nunca abandonará la vida pública, incluso poco antes de su muerte seguía yendo a algunos consejos de ministros a presidirlos, como jefe de Estado que era. Sí. Pero claro, evidentemente cada vez se le era más complicado. Entonces, el nombramiento de Carrero Blanco como vicepresidente es una muestra de a quién le quiere dejar ya las riendas del país. Cada vez él va faltando más y cada vez todo queda más en manos del vicepresidente. El otro nombramiento que se produce en 1969, que es muy importante, aunque no se suele reconocer, es el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda como ministro secretario general del movimiento. Por decirlo de algún modo, era el que controlaba Falange. Por decirlo de algún ¿Cómo modo. lo petaba el nombre Torcuato, no? Por Sí. aquella... Estaba muy arriba. Sí, hombre, el Torcu. El Torcu, sí. Bueno, este Torcuato Fernández Miranda, que, hombre, quien más o menos ha leído un poco sobre el tema, desde luego lo conoce, pero hay mucha gente que no lo conoce, es a quien normalmente se le ha descrito como el arquitecto de la transición. Torcuato Fernández Miranda era un aperturista y era de los que quería más aperturismo y de los que creía que cuando Franco muriera el sistema español debía caminar, si bien no a lo mejor hacia una democracia entendida como democracia liberal, sí desde luego a algo más parecido a las democracias occidentales que no hacia la dictadura que todavía reinaba.
Y desde este puesto, Torcuato Fernández Miranda empieza a tejer la transición ahora con el rey Juan Carlos. Sabe que el sucesor a jefe del Estado es el rey Juan Carlos y que Juan Carlos tendrá poderes suficientes como para, digamos, empezar a andar ese camino. Sabe que con el búnker no tiene nada que hacer. Es decir, el búnker tiene su camino claro, pero una vez Juan Carlos se convierta en jefe del Estado, tal vez, y solo tal vez, habría alguna opción de caminar ese tránsito con el nuevo jefe del Estado. Claro, porque aparte el rey emérito Juan Carlos, al venir de fuera, al haber estado un tiempo fuera y al haber estado en contacto con su padre, evidentemente, aparte de tener las influencias de Franco, al haber estado conviviendo aquí con él, también traería influencias fuera, cosas de su padre, es decir, que estaría más abierto a este tipo de cosas. Sí, bueno, claro, Juan Carlos conoce, aparte por relaciones familiares, no solo con su padre, sino por otro tipo de... sabes tú que como las casas reales se casan unas con otras, pues bueno, sí. Por ejemplo, su propia mujer venía de Grecia, de un país en el que también otra dictadura había echado a los padres de la reina Sofía, para instaurar una dictadura militar, o sea... Él conocía, él conoce, él es muy activo, por ejemplo, le gusta mucho saber en el contexto internacional en el que se mueve. De hecho, yo creo que ha sido su mejor característica como rey, es que en relaciones exteriores siempre se ha movido muy bien, porque ha tenido siempre ese interés y desde luego, claro, él no, como digo, él se movía en un alambre difícil, claro. en tanto en cuanto, para empezar, su relación con su padre tampoco es que fuese la más mejor del mundo. Ten en cuenta que él optaba a quitarle el puesto al que por derecho, en principio, por derecho sucesorio, le correspondía a su padre, no a él. A su padre no le hizo demasiada gracia aceptar que Juan Carlos viniera aquí cuando Franco lo ordenó para formarle en el movimiento nacional, para formarle como su sucesor, porque claro, es que le estaban saltando a él. Con lo cual, digamos que el rey Juan Carlos tiene una papeleta bastante complicada. Claro, supongo que aquí igualmente se encontraría una tesitura de que como le calentase mucho los morros a Franco con ideas raras, pues se iba otra vez con su padre. Bueno, claro, estaba claro que si Franco fallece el 20 de noviembre del 75, si por lo que fuera Franco le da el 19 de noviembre por decir, oye, que me quitéis de sucesor que pongo a otro, pues hasta luego. Claro, por eso digo, andaba en un equilibrio complicado. Hay que decir que a raíz de que el búnker se hace con el control, a través de Carrero Blanco sobre todo, por decirlo de algún modo, vuelve el franquismo más primitivo, el franquismo más represivo, del cual, por ejemplo, ahora hablaré cuando hable porque estamos hablando de lo que ocurre dentro del régimen, pero vamos a hablar también muy, muy brevemente, aunque sea, de qué es lo que ocurre en los movimientos opositores tanto dentro como fuera de España. En el año 1973, Carrero Blanco... Franco renuncia a la presidencia del gobierno, sí que no tiene capacidad para ser un presidente del gobierno activo y por tanto ya nombra a Carrero Blanco como presidente del gobierno. La salud de Franco, como digo, le impide mantenerse al frente, aunque seguirá participando de la vida pública. Sin embargo, esta elección ya finalmente lo que deja claro es quién quiere Franco que lleve las riendas tras su muerte. No es el rey, es Carrero Blanco. El 20 de diciembre de 1973, del mismo año que es nombrado presidente del gobierno, Carrero Blanco sufre el atentado de ETA. Otra vez vuelvo a poner no hacer bromas. Sí. Muere en un atentado de ETA. Y el régimen y el propio Franco, la verdad es que quedaron bastante tocados. Es decir, la solución pensada para cuando Franco muriera era mantener el régimen a través de Carrero Blanco. Pero Carrero Blanco ya no estaba. Claro. Y no había nadie más que, digamos, pudiera ocupar la figura de Carrero. Es decir, alguien que fuera aceptado por las tres familias, alguien que fuera de la confianza de Franco, alguien que hubiera demostrado una sobrada trayectoria no solo en la guerra, como lo había demostrado él, sino también en la política, muy cercano a Franco desde los principios, que había redactado leyes importantes para el propio Franco. Claro, la desaparición de Carrero como figura política hace que el régimen quede tocado. No hay nadie que sea capaz de... O sea, cuando Franco muera, no hay nadie
que fuera como Carrero, por decirlo de algún modo, alguien que fuera capaz de llevar, de continuar el régimen en sus principios más puros. No quedaba nadie. De hecho, a quien nombra como presidente del gobierno es a Carlos Arias Navarro, que es verdad que es un franquista de los más extremos, es decir, muy, muy apegado al búnker, pero la verdad es que ni la mitad de inteligente, ni sin la capacidad, sin el ascendente que tenía Carrero sobre las familias. O sea, poco menos, lo siento mucho, pero poco menos que Arias Navarro, por mucho que quiso seguir esa línea del franquismo duro y represivo, Arias Navarro era un pelele. O sea, no era una figura que impusiera autoridad, no era una figura con ascendente entre los militares, desde luego que no. Claro, y eso al final se nota en todos los ámbitos. Claro, evidentemente la unión que representaba Carrero, que al fin y al cabo el franquismo era unión en torno a Franco. Y es verdad que cuando Franco muriera, Carrero podía suscitar, si no la total unión como había suscitado Franco, desde luego sí una unión mayoritaria en torno a él. Pero Arias no. Ya. Pues te digo, es que Arias era un poco... Sí, además era incluso en periódicos de la época o en escritos de la época o en memorias de estas de personajes de la transición, te lo explican como si fuera un insulso, o sea, un soso, que quería ser más de lo que realmente era. Un cualquiera, era un cualquiera. También hay que recordar que estos son los años en que la política exterior franquista se va derrumbando. Es la época de la independencia de Guinea, es la época del conflicto con Marruecos, con la Marcha Verde, que se producirá en el 75, etcétera. O sea que, sobre todo, es como si hubieran hecho un clic a raíz de la muerte de Carrero, es como si todo le empezara a ir a mal al régimen. Sí. Hay que decir que, además, España se encuentra en un contexto internacional en este año 73, 74, 75, se encuentra en una situación complicada. Porque la dictadura militar de Grecia había acabado en el 74, lo mismo había ocurrido con Portugal. Es decir, España se queda como la única dictadura en Occidente, en Europa. Y aparte, como digo, en el 75 es la Marcha Verde del rey Hussein de Marruecos. ¿Era Hussein? Bueno, por si acaso no... Borradlo, por si acaso. Vale. La he liado. Si no la he liado, bien por mí. Si la he liado, no lo he dicho. Bueno, que es la cuestión del Sáhara, que es, Marruecos, el rey marroquí fuerza la marcha de civiles para ocupar el Sáhara, intentando una de dos, o que España se retire, que fue lo que finalmente ocurrió, o provocando una guerra, una matanza de civiles, que desde luego hubiera dejado a España en una situación bastante compleja. Eso no quiere decir que la situación del Sáhara se solucionó muy mal por parte de la España posfranquista, pero bueno, eso es tema de otro podcast o de otra cápsula si a alguien le interesa. Porque es verdad que dejamos un poco vendidos a los saharauis. Total, que el 20 de noviembre de 1975, con toda esta situación, Franco muere en el Hospital de la Paz de Madrid y se supone que aquí empieza lo que nosotros llamamos transición. Pero hay que recordar que en este momento en el que empieza la transición, lo que hay es un gobierno franquista en un régimen franquista, que es verdad que está un poco perdido, sobre todo tras la muerte de Carrero y de Franco, pero que sigue teniendo el poder, ¿vale? Y aquí es donde voy a dejar la parte franquista hasta el próximo capítulo. Vamos a hablar ahora de la oposición. Okay. Es verdad, lo mismo que te he dicho, hasta los años 60, esta época de aperturismo, es cuando empieza a aparecer las primeras manifestaciones públicas en contra del régimen. Es aprovechando ese aperturismo, ¿no? De las suecas. Bueno, sí, muy bien definido, el aperturismo de las suecas. Correcto. Total, se manifiesta de varias formas. Hay protestas obreras, que no las había habido desde la guerra prácticamente. Empiezan a aparecer sindicatos no reconocidos. Hasta ese momento solo había un sindicato posible, que era el sindicato vertical, el sindicato de Falange, controlado por Falange. Pero empiezan a aparecer sindicatos clandestinos, entre ellos el más importante, Comisiones Obreras, que hoy día es uno de los dos grandes sindicatos de España. Se empiezan a hacer huelgas, algo que era impensable 10 años antes, 15 años antes.
empiezan a aparecer las famosas protestas estudiantiles. Estas, seguro que todos nuestros oyentes y tú conocemos a alguien que corrió delante de los grises. Hombre, por supuesto, y si no nos lo inventamos. Protestas estudiantiles que se hicieron generalizadas, además, entre el 65 y el 69, eso sí, cuando el búnker volvió a llegar al poder, cuando el búnker se hizo con el poder, esta tontería se acabó, claro, cualquiera se ponía. Estas mierdas, sí. Aparecen los primeros, digamos, intelectuales que alzan un poco la voz a favor de estas protestas estudiantiles en contra del régimen. Los más conocidos fueron Aranguren, que a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero de hecho, por ejemplo, tiene una calle en Ciudad Universitaria, es un profesor muy importante de la Universidad Complutense, y sobre todo el más conocido, Tierno Galván. Uh-huh. Aparecen movimientos cívicos y vecinales, sobre todo en barriadas obreras, principalmente en Madrid y en Barcelona, que primero reivindicaban infraestructuras básicas para sus barrios, pero que acabaron derivando en que era necesario un cambio de régimen. La propia Iglesia Católica. Antes te he explicado que era una de las familias, una de las tres patas del franquismo. Bueno, ocurre una cosa en la Iglesia Católica llamada Concilio Vaticano II, sí, que ocurre entre los años 62 y 65, que es un cambio bastante grande en la Iglesia Católica en líneas generales, estamos hablando. Un aperturismo bastante grande para lo que venía siendo la Iglesia Católica. No os hagáis ilusiones, la Iglesia no se volvió de su tiempo. Simplemente avanzó un poco más rápido, se acercó un poquito más a lo que era el hoy en aquel entonces. Pero bueno, sí que es verdad que dio un salto bastante grande hacia adelante. Es una época que aprovechan, por ejemplo, varios obispos vascos y catalanes para pronunciarse abiertamente a través de cartas pastorales o de homilías que se atreven a condenar al régimen. La más conocida es la de Monseñor Añoveros, que era el obispo de Bilbao, si no recuerdo mal, que en una carta pastoral pues hablaba de la cuestión de la lengua vasca, del euskera, que sabías que estaba prohibido en instituciones oficiales y en la enseñanza. Sí. No se podía utilizar. Digamos que Monseñor Añoveros hace una defensa, ¿no? de la especificidad vasca y sobre todo del uso del euskera, algo que no gustó al régimen, que incluso estuvo a punto de exiliarle de no haber mediado el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, que era Enrique Vicente y Tarancón, que era cardenal. Creo que hay una película o miniserie de televisión española, me parece que hizo, que Tarancón era Pepe Sancho, creo. Joder, eso ya es nivel extra. Yo es que he visto mucha mierda. Bien. Nivel pro, sí. Sí. Este Monseñor Tarancón, que se hizo cabeza de la Iglesia Católica, a pesar de que seguían existiendo varios obispos muy afectos al régimen, evidentemente, pero él digamos, se comprometió mucho con el Concilio Vaticano II. Sobre todo, con lo cual, digamos, dio muestras de cierto aperturismo, defendió a este Monseñor Añoveros, tuvo que interceder por él para que no le exiliaran, etc. Sobre todo, desde Roma, desde el Vaticano, estaban muy disgustados con Franco por una cosa. Franco se había hecho dueño de las regalías, mediante las cuales Franco nombraba a los obispos aquí en España. Sí. La Iglesia española proponía 3 opciones y Franco elegía, ¿vale? Esto es algo que por ejemplo, hacían los Reyes Católicos. Lo mismo, estaba un poco de modella. Muy bonito. Es una cosa muy actual, muy fresquita. Claro, el Concilio Vaticano II abrió una línea en la que se podía atisbar una separación entre Iglesia y Estado, un principio de separación entre Iglesia y Estado. Y es verdad que Tarancón fue un gran defensor de esto, sobre todo siempre se opuso al régimen en tanto en cuanto, levemente, es decir, seguían pensando que el Estado tenía que pagar a los curas, que la educación debía ser católica, etcétera. No nos volvamos locos. Pero sí que es verdad que Tarancón se opuso mucho a Franco y de hecho no era una persona muy del agrado de Franco, sobre todo por eso, por oponerse a la idea de que fuera el Estado quien nombrara a los obispos. Él, como presidente de la Conferencia Episcopal, defendió muchas veces ante Franco que eran ellos quienes tenían que nombrar a los jefes a los cabezas de las diócesis católicas, que para eso era parte de la Iglesia Católica y no Franco. Bueno, tuvieron un conflicto que desde luego favoreció que Tarancón empezara a tomar distancia con el régimen. No voy a decir que se opusiera, pero sí voy a decir que tomara un poco de distancia. En cuanto a la oposición política, es verdad que hasta los años 70 la oposición en el exterior estaba encarnada por el Partido Comunista. El Partido Comunista era el enemigo del franquismo.
Sus caras más visibles, todos sabemos quiénes son. Carrillo y la Pasionaria, principalmente. Es verdad que en Cataluña empezó a tener algo de influencia el PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Pero, por ejemplo, todos los documentales que ves de la transición hablan del papel que tuvo el Partido Socialista en los años finales del franquismo. El Partido Socialista Obrero Español en los años finales del franquismo no pintaba un carajo. Vamos a ser serios. Sí. Pero más allá del contubernio de Múnich y estas cosas. Pero el Partido Socialista, no, el enemigo físico del franquismo era el Partido Comunista, era Santiago Carrillo. El Partido Socialista eran, pues por decirlo, algunos snobs, ¿vale? Eran... es verdad que el Partido Socialista empieza a tomar protagonismo a partir de 1974, el famoso Congreso de Suresnes, donde sale elegido como secretario general Isidoro, que era el mote que utilizaba Felipe González en la clandestinidad. Le llamaban Isidoro, como al gato. Claro, que supongo que todos estos movimientos de los que hablas, opositores políticos, serían temas clandestinos o exiliados o agrupándose de eso de manera clandestina. Sí, sobre todo en el exterior, y aquí en España, desde luego, de forma clandestina. Como te pillaran, estabas jodido. Tenés que hacerlo jibiri. Sí. Que, por cierto, ya he entendido de dónde viene lo de jibiri, que lo hacen mucho, yo no sabía de dónde venía. Ya sé que viene de la vida moderna. Bueno. Sí. Un saludo también porque nos escuchan. Seguro. ¿O no? Adoro a Ignatius. Total. Y hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta, que es el terrorismo político. Fundamentalmente es el de ETA, el que existe. ETA es un movimiento nacido en 1959 en el País Vasco. Es un movimiento creado por jóvenes, gente joven que está descontenta con la inacción que está llevando a cabo el entonces supuesto partido defensor de la nacionalidad vasca, que es el PNV. Como el PNV no opera, pues deciden empezar a tomar cartas ellos en el asunto por su cuenta. Y hay que recordar que inicia sus atentados en 1968. El primer asesinato que cometen es el de Melitón Manzanas, que por cierto el nombre también hay que verlo, pero bueno. Melitón Manzanas era un miembro de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa que, bueno, pues se dedicaba básicamente a detener a quien le salía de los huevos, a torturarles. Un dato que encontré una vez, que no se suele... Cuando se habla del primer atentado de ETA, de Melitón Manzanas, es verdad, entre tú y yo, era un hijo de la gran puta. Sí. Pero hay un detalle que no se suele decir y que yo encontré casualmente en un libro y que no sé por qué no se pone más de manifiesto, porque creo que sí que un poco deja a las claras cuál es la personalidad de este hombre. Este tal Melitón Manzanas colaboró con la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial. Joder, qué bonito. Claro, es como, bueno, pero ¿por qué nadie dice esto? Es verdad que muchos sectores interesados es como... Bueno, esto no lo vamos a decir porque ETA son los malos. Yo no digo yo no digo que matar esté bien. Sí. Pero que entendamos también... hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con Pablo Iglesias. A ver, hater, gracias. Sí, para un momentito para que pueda haber introducción de comentario. Para que coja el teclado, ¿sabes? Claro. Hay una cosa que sí estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, y es que el conflicto, digamos el proceso de ETA, digamos el objeto histórico ETA, sí que tiene un origen político, que es lo que estoy explicando. Parece que decir esto es como decir, primero, no defiendo que matar sea solución de nada. Segundo, evidentemente, para la historiografía por lo menos, creo que sí que existen dos ETAs. La ETA que durante el franquismo y la ETA en la democracia. Creo que todos estaremos de acuerdo en que ETA después del 75, por lo menos después del 75, en el momento que se inicia un proceso de transición a la democracia, ya no tiene ningún sentido. Claro. Yo por lo menos así lo creo. Y durante el franquismo, bueno, pues podrá ser objeto de debate, podremos discutir. Pero desde luego también digo que este Melitón Manzanas un santo no era. Ya, que tenía un currículum en LinkedIn cojonudo. Sí. ¿Qué te iba a decir? Al final ETA, lo que comentas, surge como uno de los únicos grupos, digamos, que planta cara al franquismo de manera agresiva. Sí, es verdad que surgen otros dos grupos, pero ya son en 1975, es decir, cuando ya está casi todo hecho, ¿sabes? También son muy valientes. Oportunistas. Que seguro que no suenan, que son el FRAP y el Grapo. También son grupos de extrema izquierda, opositores al régimen, pero como digo, estos ya nacen en 1975. Es verdad que además a raíz de esto empiezan a surgir los grupos paramilitares de extrema derecha también, como son la AAA o el Batallón Vasco Español. De esto hablaremos más en el siguiente capítulo, porque empiezan a actuar más a partir de la muerte de Franco.
Bueno, claro, ante todo esto, ante toda esta oposición que te he comentado, evidentemente el régimen gobernado por el búnker no permanece impasible. Y digamos que esas brigadas político-sociales y el Tribunal de Orden Público, que lo crea Franco en 1963, va a empezar esos últimos coletazos de represión brutal que yo creo que van a acabar con la poquita imagen que podían tener a nivel internacional. Te lo resumo muy brevemente y con esto acabo, con los, digamos, los últimos estertores represivos del régimen. Todo empieza, o digamos, se empieza a considerar los estertores finales del régimen a partir de 1963, te he dicho a partir de los años 60 con el aperturismo. Sí. Bueno, en 1963 se produce el fusilamiento del comunista Julián Grimau. Julián Grimau fue juzgado, repito, en el año 1963 en un consejo de guerra por un tribunal militar por crímenes cometidos en la retaguardia durante la Guerra Civil. Ya ves. Estamos hablando de 30 años antes. Ajá. Es decir, desconozco si Julián Grimau había hecho algo o no lo había hecho. Lo desconozco. Pero, hombre, aparte de las torturas a las que fue sometido, que eso, bueno, ya parece que lo damos por descontado, pero está bien recordarlo, estamos hablando de que se juzga algo 30 años después que, claro, si tú tuvieras un juicio justo, pues habría que ver las pruebas, ¿no? 30 años después, cómo están las pruebas. Yeah. Entonces, bueno, digamos que ahí empieza un punto de inflexión. En el año 1970 se produce un proceso muy conocido, que es el proceso de Burgos. Fue un proceso contra ETA. Fue un juicio sumarísimo. Sumarísimo quiere decir muy rápido. Es decir, es como, venga, que no tenemos tiempo de hacer diligencias y de averiguar. Venga, dale vida. Bueno, pues fue un juicio sumarísimo contra 16 miembros de ETA que fueron condenados a muerte, pero en el año 70 la presión internacional fue conmutada por cárcel, por esto que estás toda la vida. Sí, cadena perpetua. Correcto. Pero por presiones internacionales. Pero fíjate que el régimen en el año 70 vuelve un poco a la brutalidad. Año 1973, el famoso proceso 1001. El proceso 1001 es un juicio que celebró el Tribunal de Orden Público a la cúpula al completo de Comisiones Obreras. Hay que recordar que Comisiones Obreras era un sindicato todavía ilegal, en tanto en cuanto era un sindicato clandestino y sindicatos no podía haber más que el sindicato vertical de Falange. Sí. Comisiones Obreras aglutinaba la principal resistencia obrera dentro de España. Fueron metidos en la cárcel un año antes de la celebración del juicio. Estuvieron un año en la cárcel hasta la celebración del juicio. El juicio, es famoso este proceso 1001 porque empezaba el juicio el mismo día que Carrero Blanco subió a la azotea. Sí. Y hay que decir que simplemente por pertenencia a Comisiones Obreras las penas fueron muy duras. Se cree que las penas fueron más duras de lo esperado precisamente por lo de Carrero. Yeah. El cabecilla o el más conocido, que era Marcelino Camacho, fue condenado a 20 años. Madre mía. Tras morir Franco, 2 días después de ser nombrado rey, Juan Carlos les indultó. 1974 es la ejecución de Salvador Puig Antich, que era un anarquista barcelonés que formó parte del movimiento ibérico de liberación. Fue condenado a muerte por un consejo de guerra, por un tribunal militar, por el asesinato de un subinspector de policía en Barcelona, y fue el último ejecutado por garrote vil, que no sé si conocéis lo que es un garrote vil, pero agradable no es. Ya. En el año 1975 se produce las 5 últimas ejecuciones del franquismo, pero quiero decir que, fíjate, el régimen ya estaba muy débil, Franco está a punto de palmarla, porque esto ocurre el 27 de septiembre, él muere el 20 de noviembre. Sí. Pero aún así el franquismo sigue ejecutando gente. Se produjeron 5 ejecuciones en Madrid, Barcelona y Burgos, 3 miembros del FRAP, 2 miembros de ETA político-militar, que por supuesto levantaron una ola de protestas tanto nacional como internacionalmente, principalmente fuera, pero también dentro. Y hay que recordar que parece que esto, digo porque esto es importante a la hora de entender la transición, hay que recordar que la pena de muerte se abole en 1978 con la Constitución. Yeah. Que no hace tanto, quiero decir, que hace 40 años se ejecutaron a 5 personas todavía. Que es que parece que somos ahora una democracia, ¿sabes? Súper antigua, con un desarrollo de la hostia, que hace 40 años se ejecutaba gente todavía en este país. Así que, claro, y con esto acabo, ese camino que se inicia ahora tras la muerte de Franco, desde luego no empieza en unas condiciones ideales. Claro. Recuerdo, el franquismo sigue vigente, el poder sigue en manos del búnker, un búnker debilitado porque no está Carrero, pero del búnker
unas instituciones que siguen firmando sentencias de muerte, que sigue declarando ilegales a sindicatos, a partidos políticos, etcétera. ¿Vale? O sea que estas son las condiciones en las que vamos a empezar la transición y el siguiente capítulo. Pero sí creo que es importante saber en qué situación de tensión estamos. Vale. Una cosita. Corrígeme si me equivoco. La llegada a esta transición por parte de la sociedad española y de la política española al final es una serie o una consecución de diferentes puntos por los que se van pasando y diferentes personajes que van apareciendo en esa digamos en ese juego, ¿no? En ese iba a decir timeline, en esa línea de tiempo. Es decir, por ejemplo, si Carrero Blanco no hubiera sido asesinado, igual las cosas hubieran sido de otra manera. Si Comisiones Obreras no hubiera existido, hubiera sido de otra manera. Si no hubiera estado el Partido Comunista, todo ese tipo de cosas. Claro, es lo que te decía antes, ¿no? Por ejemplo, con el asesinato de Carrero, si Carrero no hubiera muerto, probablemente en el año 75 no se hubiera empezado ninguna transición. No sé cómo estaríamos ahora. Eso es hacer historia-ficción. Pero que el asesinato de Carrero es determinante, desde luego. Las dos cosas, ¿no? Tanto el asesinato de Carrero como el hecho de que no existía otra figura relevante de ese tipo. Ya. Claro, si no hubiera habido cierta resistencia aquí con comisiones obreras, con las huelgas obreras, con los movimientos estudiantiles, pues probablemente aquí en el 75 tampoco no hubiera ni siquiera habido un sector aperturista, ni siquiera dentro de España. Ya. Si Franco no hubiera tenido necesidad económica y se hubiera abierto a los mercados o digamos al comercio internacional, pues aquí no hubieran llegado ideas. Aquí pues claro, es hacer historia ficción, pero sí, claro, parece un poco ¿sabes? Como los hitos que tienes que seguir para acabar con... Al fin y al cabo, para acabar con una dictadura solo puedes hacer de dos maneras, o mediante un proceso negociado o mediante la fuerza. Y desde luego aquí mediante la fuerza no iba a ser, primero porque la fuerza estaba en manos del franquismo, que era el ejército, salvo que vinieran potencias extranjeras, algo que ya habían dejado claro que no iba a ocurrir. Ya. Y segundo, mediante un proceso pactado, negociado o como quieras llamarlo, que fue lo que ocurrió aquí. Y evidentemente ese proceso no es fácil. Recuerdo, Franco murió en el Hospital de la Paz y nadie nunca tuvo la fuerza ni siquiera mínima para levantarse e intentar echarle. O sea que hay que entender que aquí de 35 millones de españoles que podía haber en ese momento, una muy buena parte... Podemos aludir siempre al mito de las dos Españas, ¿no? A mitades. Pero bueno, una muy buena parte era franquista y muy franquista. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Y mucho franquista. Y mucho franquista. ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarlos? Claro. Como por buena parte hicieron ellos en el 39. Entonces no es una transición a la democracia, es una venganza para instaurar otra cosa, no una democracia, desde luego. Vale. Bueno, para los calenturientos que hayan llegado hasta este punto, recordemos que estamos hablando de temas históricos, amigos, de situaciones históricas que sucedieron de verdad. ¿Vale? O sea que para el que tenga emociones ahora enfrentadas, pues que se las guarde en su bolsillito. ¿Vale? Sí, te lo dice a ti, hater. Eso es. Lo dejamos hasta aquí, ¿no? Hasta el próximo episodio. Sí, yo lo dejo ahí. Así creamos hype. Vale, pues nada, vamos a escuchar los métodos de contacto y ahora bailamos una sardana. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook, Esto también es política, o en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog, estotambiénespolítica.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. ¿Qué métodos de contacto más bonitos a los que podéis acceder pues para cualquier cosa? Por ejemplo, para mandarnos el spam que os mandan de Viagra a los vuestros. Por poner un ejemplo. Que a ver, yo lo entiendo. Porque estoy amigo. bailando una sardana, ¿vale? Vale, tú vete bailando la sardana. Que yo entiendo, amigos, que digáis que es spam de Viagra el que os llega al correo. Que no pasa nada por pedir información a farmacias, farmacéuticas o diferentes si tenemos problemas, que todos tenemos algún problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues no pasa nada, podéis seguir diciendo que es spam, pero todos sabemos que no. ¿Algo que añadir? No, pero lo mío es spam, ¿vale?
Vale, lo tuyo sí que es spam. Bueno, amigos, pues prepararos porque en el próximo episodio trataremos más temas de la transición y seguiremos diciendo pues nuestras mierdas varias. Así que nos vemos en el episodio 47, amigos. Hasta luego. Besete.